Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Hola queridos amigos de Crespo y zona de influencia, muy buenas noches. Vamos a estar reflexionando una vez más, si me permite, entrar en su lugar, allí compartir una palabra de Dios. La Biblia, como siempre le digo, la tengo acá, es la que me sirve de consulta y de información para no hablar yo y decir algo fuera de lugar. Dios bendiga a su familia en esta semana. Siempre cuando llega estos días, yo noto que la gente está un poquito más sensible con Dios. En cuanto a Semana Santa, vamos a portarnos mejor. Algunos pareciera que piensan así, otros siguen igual. Lo cierto es que Jesucristo es un hito en la historia del hombre. Es un punto que está marcando un antes y un después en la historia del hombre. No ha habido otro hombre, no ha habido otra persona, otro personaje que haya logrado hacer esto, porque los cambios que hizo Jesucristo son absolutamente trascendentes. Y esta es la clave de lo que siempre hablamos en este programa, y todo mensaje cristiano apunta a que las personas encuentren su verdadera vida a través de Jesucristo, porque Él es el creador de la vida. Así como creó la vida, un día llegó a dar su vida a favor de nosotros. Y ahí está la clave que mucha gente no llegan a entender, este tema de que Jesús tenga que dar la vida por nosotros. Sabe que cuando Jesús fue arrestado, fue juzgado rápidamente. Pasó por varios tribunales, algunos armados a la noche, a la madrugada, inclusive previo a su condena, al momento que fue condenado y declarado ya para ser crucificado. Incluso estuvo con Pilato, estuvo con Herodes. Trataron de encontrar una manera de descubrir por qué había que aceptar la propuesta del pueblo, porque finalmente Jesús fue crucificado porque el pueblo de Jerusalén pedía a gritos que lo crucifiquen. Esta fue la historia verdadera, ¿no? Y cuando lo destinaron a la crucifixión, le pusieron allí un palo para que lo lleve, su cruz, pero estaba tan golpeado, tan lastimado. Los latigazos, 39 latigazos, con un látigo que tenía una punta metálica, que se clavaba en la piel, y cuando lo arrancaban, imagínenlo. Esa corona de espinas que le clavaron en la cabeza y le chorreaba la sangre en el cuerpo. Realmente fue muy maltratado el Señor. Cuando llegó a la cruz, Él se había desangrado bastante. Su fuerza estaba menguando, tal es así que alguien fue elegido, seguramente alguien robusto, para que le llevara la cruz que generalmente cada condenado tenía que llevar. Pero con Jesús se habían ensañado, habían decidido lastimarlo. Era tan fuerte la acusación. Pilato intentó, todos sabemos que Pilato se lavó las manos, porque él no compartía la injusticia que significaba matar a un hombre que él, a simple vista, por la manera de escuchar y las acusaciones que le hacían,
se daba cuenta de que había una gran envidia contra él y trató de defenderlo, pero no impuso su autoridad. Ese fue su déficit. Generalmente decimos se lavó las manos, pero en realidad él falló en su autoridad. Le cedió la autoridad al pueblo. No quería ir en contra del pueblo. Un hombre más muerto, un hombre menos, seguramente en su mente pensó esto: no pasa nada si este hombre muere o si no muere. Él no tenía la menor idea en ese momento de que estaba tratando con Dios mismo. Bueno, este es el famoso Poncio Pilato, ¿no? Que creo que nadie le pondría alguno de estos nombres a sus hijos, pero allí está. Cuando Jesús fue llevado hasta el Calvario, se cruzó con mujeres. Había un grupo de mujeres que le habían seguido a Jesús. No solamente le seguían hombres, sino que también le seguían mujeres, y que escuchaban sus enseñanzas con mucho gusto. Incluso había habido entre esas mujeres una mujer, por ejemplo, que hoy le decimos una mujer de la vida, una prostituta, una ramera, que enmendó su vida luego de conocer a Jesús y ser perdonada por él. Bueno, en ese camino hacia la crucifixión, hacia el Gólgota, que significa calavera, era un pequeño monte cerca de Jerusalén. En ese camino las mujeres se habían agrupado y Jesús le va a hablar en ese camino. Generalmente no se menciona este episodio, pero está en las Escrituras, que él les habló: mujeres, les dijo, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos. Y esto fue profético, porque a lo largo de la historia del hombre, el hombre, lejos de arreglar su estado, el hombre lejos de mejorar su conducta, el hombre lejos de encontrar la solución a sus conflictos, la historia marca que el hombre ha ido, por un lado, mejorando en su tecnología, en la manera y en las comodidades para vivir, pero ha continuado el deterioro espiritual, el deterioro moral, el deterioro ético. Hoy sufrimos el deterioro moral en muchas áreas de la vida de un país, y a veces decimos, ¿a dónde iremos a parar si estas cosas continúan así? Bueno, es el resultado de lo que el hombre elige. Jesús fue el enviado de Dios para que el hombre tuviera la oportunidad de entender qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? ¿Por qué alguien que jamás le hizo daño a nadie, por qué tenía que ser crucificado? ¿Saben por qué? Porque molestaba a los religiosos de aquel entonces. No aceptaban. Y eso que ellos tenían el Antiguo Testamento, donde estaba profetizado todo lo que el Mesías iba a hacer, y que Jesús hizo porque Él era el Mesías prometido por Dios, pero no fue aceptado. Ellos querían alguien que viniera victorioso y aplastara a todos los enemigos que los religiosos tenían. Y Dios no quiere esto. Dios quiere que el hombre entienda su pecado, se arrepienta, deje de pecar, se acerque a Dios y cambie su manera de vivir. Pedro decía que hay que vivir, permanecer en la santa manera de vivir. Claro, cuando uno llega a Dios y entiende lo que Dios espera de nosotros, el hombre dice, no puedo seguir viviendo igual. Y acá está uno de nuestros problemas como el cristianismo moderno. Hemos olvidado las viejas lecciones de la Biblia, hemos olvidado la crucifixión, hemos olvidado los detalles de la crucifixión,
la cantidad de gente que había allí, que se comportaban erráticamente. Estaban los creyentes que lloraban porque veían sufrir a Jesús y no querían que Él sufriera. Tampoco habían entendido la misión de Jesús de venir a dar su vida por cada uno de nosotros. Lloraban, se lamentaban, pero no alzaron la voz contra la autoridad. Era un grupo que había quedado reducido. Muchos, cuando lo crucificaron a Jesús, salieron y se alejaron, desilusionados porque esperaban que Jesús iba a venir a poner en orden todas las cosas, iba a echar a los romanos de Israel e iba a imponer una nación poderosa que gobernara toda la tierra. Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios tiene que ver con la vida personal. Vio que cuando estamos en masa, la gente en masa, cada uno de los que está allí moviéndose para agredir, por ejemplo, todos se transforman en agresores. Basta que un grupo comience a producir desmanes, que los demás van a imitarlo y se van a sumar al grupo. Como le decimos en Argentina, es una patota. Bueno, Dios no quiere que se formen patotas. Jesús no vino a formar patotas. Jesús no vino a formar grupos de resistencia, grupos de poder para destituir a la autoridad que estaba. Jesús vino a conquistar la vida de cada uno de nosotros. Normalmente el hombre dice, ¿cómo cambiamos un país? Vamos a establecer un sistema lo más justo posible, vamos a invitarlo a todos a integrarse, y cree que ese es el sistema mejor. Bueno, la historia está llena de intentos del hombre para mejorar su vida, para mejorar el país, para mejorar la sociedad. Pero claro, como la economía hoy es tan importante, resulta ser que el manejo de dinero es demasiado tentador para mucha gente. No puede soportar la tentación de tener mucho dinero disponible para él sin hacer algo, sin tomar algo de eso que pase a su poder. Dios quiere cambiar el corazón. Miren, esta es la idea de Dios. El cielo, que todos hablamos de ir al cielo. Hay gente que cuando le llega el aniversario del fallecimiento de un familiar querido, le manda besos al cielo. No sabe dónde está. No sabe el juicio de Dios. No sabemos lo que hay más allá. Cómo juzga Dios. Todas las palabras que Dios le dijo a cada persona. ¿Y qué respuesta dio cada persona? ¿Qué respuesta estás dando tú hoy a Dios? ¿Te morís y tu familia te manda al cielo? No, no funciona así. El que te lleva al cielo es Jesús, porque Él dio su vida por ti. Y Dios quiere cambiar el mundo, cambiando a cada persona de a uno por uno. Uno por uno. Vos tenés que cambiar en tu trato con Dios. No va a cambiar Dios una masa. Dios no se para en un palco a dar un recital, a dar un discurso conmovedor y todos terminan allí cambiando. No es el método de Dios. A Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Predicarte la obra de Jesús para que vos cambies en lo personal. No importa si no cambió tu vecino, no importa si no cambió aquel persona que vos no querés. Tenés que cambiar vos, porque después que cambies con lo que hace el Señor, que entra con su Espíritu en tu vida y cambia tu mente y tu corazón, y tu voluntad se va a mover distinta,
aquel que tú odiabas, te vas a dar cuenta que ya no tenés que hacerlo, porque tú eras una persona no apreciada por Dios y en determinado momento lo encontraste y ahora decís, ¿cómo voy a despreciar si yo con lo malo que era, Dios me aceptó? Este es el plan de Dios, amigo, cambiar tu vida en lo personal. Hubo gente que cuando Jesús iba marchando con la cruz hacia el lugar de su crucifixión, lo injuriaban. ¿Sabe qué significa se burlaban de él. Se burlaban. Burlarse de una persona que está lastimada parece muy cruel. Lastimada, sangrando. Parece muy cruel, ¿verdad? Pero la gente se burlaba de él en ese preciso momento cuando Jesús iba sufriendo tremendamente y dejando un camino regado de su propia sangre hasta llegar a la cruz. Todo se consumó en la cruz cuando un soldado romano, para ver si estaba muerto, enterró una lanza en su costado. Pero Jesús estaba muerto. No hubo ese cuerpo, no reaccionó. Simplemente de aquella herida brotó lo que quedaba de sangre, mezclado con agua, dice la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay altísimo sufrimiento en un ser humano, está demostrado científicamente esto, el cuerpo llega a emitir un líquido transparente que se le llama plasma, producto del gran sufrimiento. Hay una, separación entre sangre y plasma. Así pasó con Jesús. Entonces, amigo, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Bien, ¿qué vas a hacer con Jesús? Esa es una respuesta que tenés que dar. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Eso es otra cosa que le decía. Sálvate a ti mismo. Si tienes tanto poder para destruir un templo en 3 días, le decía, en 46 años fue hecho este templo. Y él dice que lo va a destruir en 3 días. Y lo va a hacer de nuevo. La mentalidad de aquellos hombres, ahí parecía la mentalidad de un niño. A un niño uno le dice algo y él solamente no tiene capacidad para pensar en abstracto. Un niño ve todo concreto. Las maestras que están escuchándome van a entender. A un niño, cosas concretas, nada abstracto. Bueno, aquellos hombres no se daban cuenta que Jesús estaba diciendo algo que se refería a su propio cuerpo. En 3 días. Jesús fue crucificado, al segundo día estaba en la tumba y al tercer día resucitó. 3 días. Esto es lo que Jesús dijo. Destruir el templo que era su cuerpo y en 3 días resucita ese cuerpo, vuelve a vivir. De esto se trata. Pero aquellos hombres se burlaban y decían, tú que en 3 días derribas el templo y en 3 días lo vuelves a edificar. Tremendo, ¿no? La burla llega a decir muchas cosas que la gente dice, ¿por qué dije tal cosa? Otro le dijo, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Claro, estaba clavado en la cruz. Si tú eres Dios, sácate los clavos, da la orden y desciende suavemente al suelo. Y sí, veremos la señal. Verdaderamente este es Dios. Mirá, la muerte no le hizo nada. Claro, ahí está el otro tema. El no entender por qué Jesús estaba haciendo eso. ¿Por qué Jesús había llegado a la cruz? ¿Por qué Jesús se dejó matar, pudiendo impedirlo? Él mismo dijo, yo tengo la posibilidad de decirle, Padre, manda
miles de ángeles que me defiendan y Él lo haría y yo estaría totalmente bien. Pero yo no vine para eso. Él vino a dar la vida por ti y por mí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Y por qué hay la necesidad de un trato personal entre Dios y cada uno de nosotros? Porque cada uno de nosotros es responsable de los males que ha hecho. No hay nadie que no haya hecho mal alguna vez. Esto dice la Biblia. No hay justo, ni aún uno, que pueda decir, yo no le hice mal a nadie. Inclusive, hay gente que lo pone como excusa. Yo soy bueno, yo nunca le hice mal a nadie. Y cuando tuviste oportunidad de hacer el bien, ¿lo hiciste? No, porque no me meto con las personas. Eso es pecado. Tener la oportunidad de hacer algo bueno y no hacerlo, eso es pecado. El no hacer el bien también es pecado, cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo. Por eso, amigo, sálvate a ti mismo, le dijeron, desciende de la cruz. No estaban entendiendo. Tenían un profeta del Antiguo Testamento llamado Isaías, un gran profeta que todo israelita venera, por decirlo de alguna manera, lo ve como algo muy grande. Aquel profeta vio la crucifixión de Jesús. No dice de un palo, una cruz, no dice así, pero habla del sufrimiento del siervo de Jehová, del siervo de Yahvé, del siervo de Dios, Jesús, que fue un varón experimentado en quebranto, que le quitaron la vida y no se opuso, no se resistió, se dejó matar, porque esa muerte de Jesús era imprescindible para que tú, yo y los miles de millones que crean en Él podamos ser salvos. Este es el mensaje cristiano. Acá chocamos con todas las religiones. La diferencia está en que hay muchas religiones en el mundo, pero los fundadores de religión murieron y sus cuerpos están sepultados en una tumba. El cristianismo tuvo un fundador, se llamó Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí, pero su tumba, que está identificada, quedó vacía. No quedó ningún cadáver allí, porque Jesús resucitó y ascendió a los cielos, venciendo al principal enemigo del hombre, que se llama muerte. Vivir para Dios es lo que necesitamos. En lo personal, no podés seguir detrás de la masa, no podés seguir detrás de la gente, no te podés esconder detrás de alguien. Tenés que mostrarle tu rostro a Dios y decirle a Dios, perdóname. Otra de las palabras que le dijeron a Jesús, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Como diciendo, ¿qué clase de hombre es este? Lo veían como un hombre, pero no veían a Dios en él. Mucha gente fue a Jesús y Jesús los despedía diciendo, vete, tu fe te ha salvado. En muchos casos era que había sanado, pero como Jesús ve el corazón y ve el estado espiritual de la persona, Él veía que esa persona había creído en Él y sabe que le decía, vete, tu fe te ha salvado. La salvación es lo que Dios quiere darte. Salvación de muerte, salvación para darte la vida eterna, la cual fuimos diseñados para tener y que perdimos por el pecado. Sí, fuimos diseñados para tener vida siempre. Por eso, tú y yo rechazamos la muerte. ¿Quién quiere morir? Nadie. Solamente quiere morir aquel que no le ve salida a su vida.
Pero si hubiera una salida para su problema, diría, no, yo no quiero morir, yo quiero seguir viviendo. Nos desgastamos, nos vamos envejeciendo y las fuerzas ya no son las mismas. Pero no fue el plan original de Dios así. El hombre no nació siendo bebé, Dios creó adultos. Y después hubo que engendrar hombres y mujeres para darle continuidad a la vida. Dios había creado a un hombre y una mujer. Los nacimientos vinieron después de pecar. No pareciera que fuera el diseño original de Dios esto, pero hoy vemos que engendramos hijos y ¿saben qué? Engendrar hijos debería producir en nosotros la fuerza del amor tan grande que nos ayudara a entender el amor de Dios. Porque así ama a Dios y mucho más. ¿Tú darías tu vida por tu hijo enfermo? Si tú puedes dar tu vida. Yo tuve una prima hermana que enfermó de cáncer y había quedado embarazada. Los médicos le dijeron, tenés que elegir. Aunque para ellos descontaban de que ella iba a aceptar abortar ese niño y para salvar su vida. Y ella dijo, no, que viva mi hijo, que viva él. Yo no quiero matarlo. Recuerdo esa experiencia en mi familia, nos tocó mucho, lloramos mucho en esos días en que ella hizo eso, tomó la decisión, pasaron algunos meses, su hijo nació, y ella con su terrible enfermedad se terminó de deteriorar y murió. Si hubiera hecho el tratamiento, posiblemente hubiera salvado su vida, pero su hijo no hubiera nacido. Bueno, ella dio su vida por uno. Y Dios seguramente ve todo esto, ¿no? El amor en una persona. Pero Jesús dio su vida por todos. Él murió por todos. ¿Por qué murió por todos? Porque Él nunca pecó. No había razón para que Él muriera. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. No había razón para que Jesús muriera. Esto es Semana Santa, querido amigo. Tú puedes comportarte como algunos de estos que estaban pensando, no, ese fue un hombre bueno, ya está. Murió, seguramente le escondieron el cadáver y dan testimonio de que no está más. Bueno, yo creo que la mejor demostración de que Jesús vive es la cantidad de gente que es transformada por Dios cuando le acepta venir a su corazón. No es el tema de diarios. Al periodismo no le importa esto. Pero en las iglesias que vemos este milagro en forma continua, a veces quisiéramos que fueran muchos más, entregarle la palabra, orar por una persona, recomendarle, aceptar a Jesús, arrepentirte de lo que hiciste, recibir la visita del Señor en su vida y ver ese cambio en la persona, hasta la mirada le cambia y de un día para otro deja de hacer mal. Sin que nadie le diga nada, ya se da cuenta que no puede seguir viviendo como antes, porque Jesús pasó a estar dentro a través del Espíritu Santo. Esto te puede pasar a vos. Tal vez haya gente que está escuchándome que se odia a sí mismo por los daños que ha hecho. Perdónate, porque Jesús murió por ti. Perdónate, cambia todo lo que puedas cambiar, pedile ayuda a Dios, recibí a Jesús en tu vida y todo lo que estás imposibilitado de hacer con tus fuerzas, vas a tener la ayuda de Jesús para hacer lo que vos te das cuenta que tenés que hacer.
arrepentirte, arreglar todo conflicto que hayas producido. Hay gente que ha ido a parar a la cárcel porque cuando se convirtió, en su corazón sintió que la mentira que dijo y que encerraron a alguien injustamente por su mentira para ayudar a un amigo, se dio cuenta que había hecho mal. Va, se arrepiente y dice: yo mentí cuando testifiqué, ese hombre es inocente. Tremendo es eso. Si eso no es un milagro, ¿a qué le llamás milagro, amigo? ¿Solamente una sanidad? Claro que las sanidades hechas por Dios son milagros, pero déjame decirte, cuando una vida es transformada, ocurre un milagro. Si un mentiroso, un ladrón, un asesino recibe a Dios y su vida se cambia y reconoce el mal que hizo y comienza a vivir distinto totalmente, para mí es un milagro maravilloso. Que algunos que están presos tratan de imitar porque piensan que le van a perdonar y lo van a dejar salir antes de la cárcel. Sí, hay imitadores también en esto. Pero qué bueno es cuando alguien es perdonado por Dios y su vida cambió. Te deseo una semana buena con tu familia. Arregla todo conflicto. Perdonar al que te ofendió. Pedir perdón al que ofendiste. Dale, hacelo, porque esta es la voluntad de Dios. Y primero, posiblemente es esto, ¿no? Ven Jesús a mi corazón. Dile así: ven Jesús a mi corazón. Ven Jesús a mi corazón. Sé que moriste por mí. Sé que moriste por mí. Entiendo que moriste por mí. Entrego mi pecado, pero ahora sálvame. Lléname de la vida tuya. Y el Señor lo hace. Nos reencontramos, Dios mediante, en 7 días. Que Dios te bendiga muchísimo. Felices Pascuas. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,